esta palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te pedimos, Señor, que seas tú tocando nuestros corazones, saliendo de aquí llenos de tu presencia, Señor, transformados, Señor, por lo que tú nos vas a decir, guiados a más, Señor, sabiendo que en tus manos, Señor, está el poder y la gloria, y sabiendo, Señor, que si seguimos tu palabra y seamos obedientes, Señor, no solamente oidores, sino también hacedores de ella, tú nos vas a bendecir para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Vamos a ir a 2 de Samuel. Le puse como título este mensaje, pero. Complicadísimo el nombre que le puse. 100 años antes de Cristo, ¿verdad? Se levanta una fortaleza sobria, vieja, sobre la columna vertebral de una colina en Medio Oriente, y las murallas la protegían. Estamos hablando de 1000 años antes de Cristo, en la época cuando estaba el rey Saúl y el rey David. ¿Se acuerdan? El famoso rey Saúl y el rey David. El rey Saúl fue el primer rey puesto, ¿verdad? Que lo quería el pueblo. 2 de Samuel 5. Vamos a ir, 2 de Samuel 5, vayan buscando. En aquel entonces peleaban los amalecitas contra los filisteos, y era una época de guerra, una época de mucha batalla, de mucha guerra. También estaban en guerra Israel, y estaban en esa batalla, en una batalla de esas cayó muerto el rey Saúl. ¿Se acuerdan que Dios le dijo que hiciera ciertas cosas y Saúl no obedeció a lo que el Señor le decía? Al no obedecer, cae muerto él en esa guerra, y muere también parte de su familia, su hijo Jonathan, y bueno, y fue un desastre total. ¿Todo por qué? Por la desobediencia. Porque el profeta, justamente que hablábamos hoy, Samuel le dijo a Saúl que tenía que hacer ciertas cosas y él no fue obediente. Hizo las cosas a media. Y hacer las cosas a media cuando Dios nos manda a hacer algo es desobedecer, literalmente. Él desobedece y en toda esa guerra cae ese rey. ¿Y qué sucede? Si bien David ya era muy querido y Saúl ya no era muy querido, y sabemos bien que el espíritu que estaba del Señor de él se fue de Saúl y entró el Espíritu Santo en David, y la gente dice que amaba mucho a David y a Saúl, ¿verdad? Como era desobediente, la gente se dio cuenta que él empezó a tener odio por David y que su vida empezó a ir mal, y entonces vemos que él cae. Y en ese tiempo, estamos acá en 2 Samuel 5, es cuando David, la gente le dice a David, bueno, ahora vas a ir vos como rey para nosotros. David reinó 7 años en Moab, en Hebrón, y después ¿se acuerdan cuando fue ungido? David fue ungido 3 veces. Cuando era jovencito, tenía aproximadamente unos 15 años, él fue ungido por el rey Samuel, y demoró un tiempo para que él pudiera cumplir con lo que Dios le había mandado. Muchas veces el Señor nos manda o nos unge para determinada cosa, o nos levanta para determinada cosa, y pasa un tiempo y todavía no, ¿verdad? No ha llegado el tiempo, pero vemos acá, vino el tiempo ya del cumplimiento de que él fuera rey por sobre todo. David fue ungido 3 veces. Miren, David fue ungido 3 veces. Primero en 1 Samuel 16:13, para los que están apuntando. ¿Se acuerdan cuando fue a la casa, Samuel a la casa de Elí? Que estaban sus hermanos ahí y hacía pasar a todos los hermanos, a los más galanes, pero dijo, no mires, ¿verdad?, su parecer, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón, dice Dios. Y ahí es ungido David por el profeta por primera vez. Después por segunda vez es ungido en 2 Samuel 2:14. Pero acá estamos ahora cuando él es ungido por tercera vez en 2 Samuel 5. Y por última vez fue ungido acá, en 2 Samuel 5:3, si pueden leerlo ahí. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. ¿Vieron? Entonces ahí David es ungido por tercera vez para ser rey sobre todo Israel. Entonces vemos que él fue creciendo. Dense cuenta que cuando él fue ungido con 15 años aproximadamente, estuvo 15 años sin que pasara nada. Él simplemente, servía a Dios, servía también, ¿verdad?, en las batallas, y también fue perseguido durante muchos años por este rey Saúl que acabamos de decir que murió. Ahora, David, cuando es ungido
vamos a ir al meollo ahora del mensaje. Cuando él es ungido como rey, David estaba ¿dónde? En Hebrón, en un lugar estratégico. Pero ¿qué pasaba? En el lugar donde había esa muralla, una muralla muy alta que estaba de verdad en la sierra, estaba en lo alto, él quería estar en ese lugar. Él quería llegar a ese punto, porque él quería, en ese punto estratégico, él podía tener dominio sobre todo. Él ya venía teniendo varias batallas y muchas victorias. David nunca perdió una sola guerra. ¿Por qué nunca perdió? Porque estaba Dios con él. Porque había sido ungido por Dios y Dios lo respaldaba en todo lo que hacía. Y era un hombre que, a pesar que era pequeño de estatura, pero él tenía fe. Él tenía, ¿verdad?, ese coraje, esa fuerza que Dios le daba para ir incluso a pelear contra un gigante, y lo venció, ¿sí o no? Con una piedra, cuando el rey Saúl incluso le dijo en un momento: toma, ponete mi armadura y a ver si podés con esto. Y dijo: no, yo con esto no puedo. Se sacó todo y agarró 5 piedras y venció al gigante. Y después de ahí empezó toda su fama, ¿verdad? Hasta que le hicieron un cántico a David, que Saúl se puso celoso. Pero vemos que acá él dice: yo tengo que ahora conquistar ese lugar. Pero había un problema. Miren lo que dice ahora en 2 Samuel 5, versículo 6. Dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales, dice, hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David, no puedes entrar acá. ¿Qué pasó? Él quería conquistar ese lugar. Ahora, en aquel entonces estaban esos famosos jebuseos. Los jebuseos, incluso en aquel entonces había un dicho en la época que era: no te metas con los jebuseos, porque los jebuseos eran lo peor que podía haber, lo peor en aquel entonces. Incluso habían tomado ya las murallas de Jerusalén. Estaban metidos en un lugar estratégico donde David quería llegar, pero resulta que ahí justo estaban los peores enemigos, que eran los jebuseos. Y miren, cuando David, en aquel entonces se mandaban mensajeros: yo te voy a atacar, así que bueno, decidí, pasemos, te vas tranquilo, o si no, bueno, te voy a invadir. Y se mandaban, iban a caballo, se mandaban los mensajeros. Pero miren lo que respondieron los jebuseos a David. Le dijeron acá, ¿no? Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Como diciendo, ¿verdad? Acá no vas a poder entrar. Te mandamos hasta los ciegos y los cojos, acá no hay caso. Entonces, David fue con esos hombres, ¿verdad?, hasta ese lugar. Ahora, David, miren lo que fue. David fue un hombre admirable, fue músico, ¿verdad? Un hombre con mucho talento, era un adorador, era un hombre con una gran fe en Dios, era un conquistador, era un hombre que era íntegro en todo, era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y era un terrible, tremendo guerrero. Ahora, a ese hombre, estos hombres se atreven a decirle: vos no vas a entrar acá, los ciegos te van a echar, los cojos te van a echar, ¿verdad? Él fue ungido, como les digo, 3 veces, y tenía el respaldo de Dios. Ahora, él necesita llegar a ese lugar, ¿verdad?, conquistar ese lugar, que es mismo el centro de Jerusalén, porque estaba arriba, como les digo, en una colina, y él ahí podía tener, ¿verdad?, poder vigilar todo el territorio. Pero estaban estos malditos jebuseos, que eran enemigos y que habían matado a mucha gente y habían tomado un territorio que no les pertenecía. Lo mismo pasa también con el enemigo en nuestras propias vidas. El enemigo quiere tomar territorio que no les pertenece, porque tú y yo fuimos creados a imagen de Dios y somos hechos para la gloria de Dios. Y tristemente hay ciertos territorios en nuestra mente que el enemigo pone, ¿verdad? Hace campamento y hace murallas y dice: acá no vas a entrar. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Y vemos acá que, ¿verdad?, que estos incluso hasta le toman el pelo. Le dicen: ¿sabes qué? Acá te podemos mandar los ciegos, te mandamos los cojos y no vas a poder entrar. David piensa en un momento, dice: ¿cómo voy a hacer para poder llegar a ese lugar? Porque se imaginan que había una muralla muy grande, muy alta, y que era casi imposible de llegar. Imposible de poder conquistarla. Y David dice: ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para conquistarla? Y aparte, vieron lo que les dijo. El Señor nos dice hoy en esta mañana:
que quizás en tu propia vida hay ciertas murallas puestas en tu mente y en tu corazón, que se han levantado, y no es de ahora, sino de hace muchos años. Esas murallas que el enemigo ha levantado en nuestra mente y está ligado al corazón. Mente y corazón es lo mismo. Y tristemente a veces por una herida, a veces por un desengaño, a veces hasta por, bueno, quizás hasta un pastor te ha lastimado, quizás quién sabe cuántas cosas has pasado por tu vida y has levantado murallas, y has levantado cosas que el enemigo se ha metido ahí, y es lo que falta para poder conquistar y tener posesión de todas las cosas. Y sin embargo el enemigo te dice, hasta se ríe en tu cara, te dice, no vas a poder, te mando los sordos, te mando los ciegos, te mando los cojos, y no vas a poder, sos débil, te dice el enemigo. ¿Y cuántas veces pasan los años y siempre nos mantenemos en la misma? Y se repite la misma historia. Y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo voy a poder conquistar esa área que todavía no he podido conquistar? Porque díganme si no, que todos hemos pasado y tenemos un punto débil. Tenemos una debilidad que siempre nos abofetea en la intimidad y te dice, acá no vas a poder. Acá no vas a poder. Y a veces te sentís bien, ¿no? Te sentís, ay, ahora sí, vengo bien. Y cuando quieres acordar, de nuevo caes en lo mismo. De nuevo se repite lo mismo. Y es como una muralla que se levanta en tu mente y que sabemos bien que es el enemigo, porque son los jebuseos, que te dicen, no vas a conquistar esto. No vas a conquistarlo. Incluso David, me imagino, viendo esas murallas, eran inconquistables. Me hacía acordar un poco a los muros de Jericó, ¿se acuerdan? Cuando iban a conquistar los muros de Jericó tenían 5 metros de ancho. Vivían adentro la gente de los muros. Era imposible conquistarlos, pero sin embargo Dios mandó a Josué con todos sus soldados y dice que daban vuelta y parecía cosas de locos. Pero esa bendita locura hizo que los muros se cayeran. Hizo que ellos pudieran conquistar lo que era inconquistable. Porque para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que ser obedientes a su palabra. Entonces, vemos acá que esto no es de ahora, ¿verdad? Esas fortalezas tienen su tiempo muchas veces. Y cuando tienen su tiempo muchas veces, hasta desistimos y decimos, no, ya está, yo con esto no puedo. Y tristemente nos apartamos, dejamos, ¿verdad? Y eso hace que no lleguemos al cumplimiento de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos tenemos una promesa de parte de Dios. Dios nos creó con un propósito a todos los que estamos acá, aunque quizás digas, no, conmigo ya fue. Todos tenemos que llegar a conquistar esos muros de una manera u otra, sacar a patadas a esos jebuseos que están en nuestra mente, decirle basta, no, eso a vos no te pertenece, le pertenece a Dios. Estaban en Jerusalén, la tierra prometida en la que ellos habían conquistado hacía muchos años atrás. En tu vida Dios tiene promesas y el enemigo muchas veces se quiere meter en esas promesas para que no puedas llegar a hacer el cumplimiento de lo que Dios tiene para tu vida. Son cosas de años que terminan con tus sueños, terminan haciendo abortar, ¿verdad?, los propósitos de Dios. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios tiene sueños, Dios tiene victorias para darte. Te estoy hablando de parte de Dios porque por algo Dios puso este mensaje para compartirlo hoy. Y a veces, no sé si te pasa que decís, ¿hasta cuándo voy a seguir con esto? A mí muchas veces me acuerdo que a veces creemos que es por un lado y a veces no es por ese lado y nos equivocamos muchas veces, ¿no? Y a veces decimos, gasté tanta energía por acá y resulta que no era por acá y después terminás lastimado y decís, me tengo que levantar de vuelta. Y Dios te dice, sí, levantate de vuelta. Porque no era por ahí. Escuchá bien lo que te estoy diciendo, es por acá. Y fíjense acá en 2 Samuel, versículo 7, dice, pero, ¿no? David, dice, David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. A mí me gustan esos pelos que aparecen ahí, ¿no? De la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando estamos estudiando ahora la iglesia, las iglesias en Apocalipsis? Dios dice, has hecho esto, ¿verdad? Dios ve todas nuestras obras, ¿sí o no? Dios ve todo lo que hacemos. Entonces Dios dice, has hecho esto, está bien, has hecho esto, está bien,
Pero después dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese pero tira por tierra todo lo bueno que hayamos hecho bueno. Porque hay un pero ahí que nos marca. Pero acá vemos que hay un pero de parte de Dios que es bueno. Dice, pero David tomó la fortaleza de Sion. Ahora, David, ¿cómo la tomó? Dice en el versículo 8, y dijo David aquel día, todo el que quiera a los jebuseos, suba por el canal. ¿Qué hizo David? No tomó como todos pensaban, quizás con catapultas, con cosas. No, él se metió por las cloacas, por abajo. Y cuando quisieron acordar, por el lugar menos esperado, el enemigo se encontró con todos los soldados de David. Dijo, ¿y esto qué hacen acá adentro? Y David venció a los jebuseos, no quizás con una estrategia que a veces uno cree que tiene que ser así, sino que cuando Dios te da esa estrategia, que realmente ni el propio enemigo se la cree. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Estando con el Señor, porque es el Señor el que te da esa estrategia. Es el Señor que te dice, no es por acá como vos creías, no es por acá como te dijeron, no es por acá, sino es como yo te digo que vas a conquistarlo. Y el enemigo va a quedar sorprendido y vas a tomar posesión de lo que Dios siempre quiso que tuvieras posesión. Vas a poder conquistar aquello que siempre tuviste que conquistar, que Dios ya te había dado la victoria. Simplemente no había llegado el tiempo. David estuvo 15 años para llegar a ser, ¿verdad?, ungido por primera vez hasta en Hebrón. Pero ahí con 30 años recién, con 30 años David recién empezó, ¿verdad?, y fue rey sobre todo. Por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, a veces problemas, a veces también en cómo les puedo decir, esas murallas que se levantan muchas veces pueden ser también en lo financiero. Decimos a veces acá, yo esto no puedo conseguir. Hay murallas que se levantan también en el matrimonio. No, esto no se va a arreglar. Hay murallas que se levantan en la enfermedad. Decimos, no, esta enfermedad no se va. Pero vemos que con el nombre de Jesús, vemos que si somos guiados por el Señor, los matrimonios se restauran. Vemos que si somos guiados por el Señor, las finanzas, ¿verdad?, cambian, podemos ser prosperados. Vemos que si somos guiados por el Señor, aquello que está mal puede ser bendecido. Entonces vemos que, a mí me gusta acá los peros del Señor, porque vemos acá, pero Dios tomó, ¿verdad?, pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Ahora, miren lo que dice en 2 Corintios 10:3. Vamos rapidito. 2 Corintios 10:3. Y mire cómo son fortalezas en la mente. Dice acá, el apóstol Pablo dice, 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que dice, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Vieron? Que se levantan fortalezas, pero las armas que tenemos nosotros son poderosas en Dios. ¿Cuántos dicen amén eso? Amén. Son poderosas en Dios para destrucción de toda esa fortaleza. Dice, derribando, miren, ¿de qué habla? De derribar. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿vieron la mente? A la obediencia a Cristo. Entonces, hoy es el día que se tiene que derribar todo. En el nombre de Jesús. Acá habla también de altivez. Dice, derribando argumentos. No, yo no voy a poder, no por aquello, porque fíjate aquel me hizo, porque por culpa del otro, a veces le echamos la culpa al hermano. Y a veces hay orgullo en nosotros, hay altivez, hay soberbia. Dice, acá se derriba toda altivez, se derriba toda soberbia. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Pero cuando David se encuentra con el enemigo, vemos acá que él le da la victoria. Hoy Dios tiene que escribir un pero en tu corazón y en tu vida. Hoy Dios tiene que poner ese pero en tu corazón. Por ejemplo, yo fui uno, ¿no? Yo nací en la pobreza, en la miseria, viví en un rancho de lata, no tenía ni para comer, comía de la basura. Pero Cristo llegó a mi vida y mi vida cambió. Nunca pensé en casarme, en tener una familia, jamás. Tener una casa, menos. Pero el Señor llegó a mi corazón
y puso una mujer preciosa en mi vida. Yo tengo 4 hijos, como les digo, y tengo una familia preciosa y bendecida, ¿sí o no? Porque Dios es el que da la última palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Yo quiero ese pelo para mi vida. Voy a decir, bueno, ¿saben qué? Toda mi familia para atrás era divorcio, 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 maldición, divorcio, 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 pero hasta que llegó Cristo en mi corazón dije, pero a partir de mi generación, mi familia va a ser una familia bendecida. No más a los divorcios en mi familia. Somos una familia bendecida en el nombre de Jesús. Se terminó toda esa maldición generacional. Se terminó. Porque el enemigo es lo que quiere. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino para que tengas vida y para que tengamos una vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? No permitamos que el enemigo levante fortalezas en nuestra mente y en nuestro corazón. Me encantan los pelos de Dios a mí. Por ejemplo, nunca fuiste a la universidad. Yo nunca fui a la universidad. Mis hijas sí están yendo a la universidad. Mi esposa también, gloria a Dios. Pero Dios me proveyó poder tener una empresa y poder ser bendecidos. Siempre hay un pero. Me gusta cuando me encuentro con gente incluso que hace años que no veo. Che, ¿cómo andás? Te dicen. ¿Y cómo andás? Bien, bien, bendecido. Ay, ¿cómo hiciste? Y hubo un pero en mi vida. Me encontré con Cristo y como dice la palabra, que los que están en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Incluso el enemigo te va a venir a susurrar, pero vos hiciste tal cosa, pero vos eras aquello, pero vos, ¿no? El acusador siempre te está apuntando, vos eras un drogadicto, vos eras una prostituta, pero vos eras un malandro, pero vos eras una persona que andaba con muchas mujeres, pero vos eras un alcohólico, pero, y vos decís, sí, pará. Pero yo me encontré con el Señor y Él transformó mi vida. Él me limpió. Él me sanó. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos recibido llamadas del enemigo? ¿Cuántas veces nos han apuntalado con el dedo? Pero gloria a Dios que tenemos un Dios que nos limpia. Gloria a Dios que tenemos un Dios que nos da la victoria. Miren, en 2 de Samuel, entonces seguimos ahí para terminar. 2 de Samuel 5, 9, versículo 9 dice: y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Le puso su nombre. Qué tremendo es. Yo la verdad que me gozo de eso. Y edificó alrededor del Nilo hacia adentro. Y David iba adelantando, dice, adelantando. Y engrandeciéndose. Y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Wow, a mí esto me llena de gozo y de alegría. Saber que esta historia termina así. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de los que estamos acá. ¿Verdad? Dice que David tomó la fortaleza y le puso su nombre. Todo lo que le pisare la planta de tu pie, dice que el Señor te lo va a dar en posesión. Y dice el Señor que Él te va a dar la victoria. Porque acá vemos que si el Señor te hizo una promesa, dice que Él va a cumplir con lo que Él te dijo que va a hacer contigo. Amén. Por eso, confía en lo que el Señor te dijo. Seguí adelante. Creyendo que esa fortaleza, ese muro, que aparentemente es imposible de poder derribar o de poder conquistar, porque las murallas quedaron ahí. Pero Él tomó posesión e incluso le puso su nombre. El Señor se lo dio a David, ¿sí o no? Incluso vemos acá que Él dice que adelantó. El enemigo quiere que vayas para atrás, pero Dios quiere que vayas para adelante. El enemigo quiere que te hundas, pero Dios quiere que seas engrandecido. Porque el que se humilla, dice la palabra de Dios, Dios lo exalta. Amén. Entonces tenemos que humillarnos ante la poderosa mano de Dios hoy en este día y decir: Señor, reconozco que tengo cosas que tomar, tengo cosas que conquistar, pero solamente contigo voy a poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar entonces.